Amenaza de guerra para un llamado a la paz. La respuesta de la dictadura cubana ante la marcha de noviembre. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Es una demostración de fuerza a lo Praga, con pólvoras y tanques incluidos, por parte de las mentes enajenadas en la realidad que aún viven en el año 1968 y acaban de aterrizar en pleno siglo XXI. En respuesta a una marcha por la no violencia, el ejército de la dictadura amenaza con mostrar su arsenal armamentístico. Así reacciona el poder ante el empuje de la sociedad cubana por la conquista de sus derechos de manifestarse pacíficamente y de ejercer su libertad de expresión y de reunión. Pocas veces en la historia, un llamado a la paz ha sido respondido con amenazas de guerra. Es una demostración de fuerza a lo Praga, con pólvoras y tanques incluidos, por parte de las mentes enajenadas en una realidad que aún vive en 1968 y acaban de aterrizar en medio siglo XXI. Todo en contra de una parte del pueblo que ha manifestado su intención de marchar el 20 de noviembre por el cese de la violencia en el país y por la liberación de los más de 500 presos políticos. Pudiera pensarse que el día 20 de noviembre es el Día Internacional de la Defensa, al menos así dio a entender el día jueves el Noticiero Nacional de Televisión, pero lo será únicamente en este año. El Día de la Defensa se instauró en saludo al desembarco del yate Grama ocurrido el 2 de diciembre de 1956. No obstante, en 2009 y 2015 se desarrolló el 29 de noviembre y en 2018 se realizó el 8 de diciembre. Como ha quedado demostrado, la efeméride puede celebrarse también el 27 de noviembre, especialmente si alguien convoca una marcha popular independiente contra la dictadura cubana. Más allá de si el parque armamentístico está o no desvencijado, si por fin los 50 millones de préstamos rusos para renovarlo llegó o no a su final feliz, lo cierto es que ante un pueblo desarmado que solo pretende ejercer un derecho jamás reconocido, la movilización militar es, cuanto menos, un golpe bajo, un acto de cobardía. Podría decirse que supera, incluso, el llamado al combate del títere castrista tras las protestas pacíficas y multitudinarias del 11 de julio. Ese día, Canel ordenó a los revolucionarios enfrentar al pueblo en las calles, y aunque todos los cubanos sabemos que en realidad la orden fue desplegar las fuerzas represivas, ahora se moviliza directamente a los dueños de las armas en la isla. En un artículo de opinión, Carlos Cabrera se pregunta: ¿cuánto costará a los empobrecidos cubanos la desproporcionada e inútil demostración de fuerza de los días 18, 19 y 20 de noviembre? ¿Y cuántos enfermos podrán atenderse con ese dinero que votarán las tropas en ese ejercicio al que llaman Moncada? La pregunta es: ¿cuántas vidas se habrán podido cuidar y salvar en esos 40 años de ademanes belicistas de la dictadura? Ante la respuesta violenta a un llamado de paz, los promotores de la manifestación han decidido adelantar la marcha nacional por la no violencia para el día 15 de noviembre, fecha que da inicio a la apertura de las fronteras cubanas tras la crisis por el coronavirus. El poder en la isla apuesta a la intimidación, una vez más, partiendo del presupuesto errado de que el pueblo en pleno le teme. No ha captado las señales lanzadas el 11 de julio, la determinación de las madres que exigen libertad para sus hijos, el clamor de todo un pueblo que pide libertad y no está dispuesto a negociarla a cambio de nada. Lamentablemente, el terrorismo de Estado está institucionalizado en Cuba y otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI legítimos para producir miedo y terror a la población civil con el propósito de detentar definitivamente el poder. La prensa e innumerables informes internacionales prueban que en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se han institucionalizado las violaciones de los derechos humanos. No hay Estado de Derecho ni separación e independencia de poderes públicos. Hay persecuciones judicializadas, presos políticos y crecientes exilios. Es un terrorismo de Estado, esencia de las dictaduras del siglo XXI, que utilizan medios ilegítimos para producir miedo y terror a la población civil, con el único propósito de detentar definitivamente el poder, y han logrado que el mundo no recuerde que el terrorismo de Estado se integra en los crímenes de lesa humanidad. Es la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil
y así alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se reproducirán por sí mismos. Los regímenes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua tienen como base para detentar el poder el terrorismo de Estado. Está probado que asesinan, deportan, encarcelan, persiguen y con meditación y técnicas comunes someten a actos inhumanos de carácter criminal a opositores políticos, líderes civiles y regionales y a ciudadanía en general. Hay terrorismo de Estado cuando los gobernantes o detentores del poder reprimen a la población de modo sistemático para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión. La dictadura cubana tiene 62 años de ejercer terrorismo de Estado, pero en pleno siglo XXI ha expandido su metodología y la ejecuta y asesora en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El régimen cubano, después del 11 de julio, ha recrudecido el terrorismo de Estado con anuncio oficial del dictador Díaz-Canel y la represión, muertes, encarcelamientos y crímenes que se repiten hasta ahora. Centenas de presos políticos, millones de exiliados, miles de informes, testimonios y denuncias son las pruebas contundentes. El régimen cubano sigue usando las protestas del 11 de julio para quitarse opositores de encima. La fiscalía pide condenas de 7 años de privación de libertad para opositores como Francisco Rangel Manzano, Tania Echeverría y 8 para Leilani Puentes Vargas por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio, según publica Radio Martí. Rangel Manzano y Puentes Vargas son miembros del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel y están acusados de delitos como desórdenes públicos y desacato, al igual que Echeverría, dama de blanco. Rangel fue detenido el propio 11 de julio y trasladado del Combinado del Sur a la prisión de Ahuica. El opositor lleva casi 3 meses en prisión preventiva, pese a que, de acuerdo a su esposa, fue arrestado cuando se proponía incorporarse a la protesta. Estoy denunciando, una vez más, la violación de los derechos humanos de expresarnos libremente que comete el régimen cubano, declaró a Radio Martí la esposa de Rangel Manzano. Por incorporarse a la manifestación pacífica del 11 de julio, sin hacer resistencia a su inmediato arresto a solo 30 metros del lugar donde se encontraba antes de incorporarse, está siendo acusado y está preso hace 3 meses, criticó. Por su parte, Echeverría Menéndez niega haber cometido desacato y considera que la petición de un fiscal es de una represalia por ser una opositora a la dictadura. El día 15 de julio, la Fiscalía de la Dictadura Cubana y el Ministerio del Interior anunciaron juicios rápidos para los manifestantes y condenas de hasta 20 años de prisión. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así puede llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.